Bueno, si estás en este vídeo es porque una de dos, o te quieres formar en Appointment Setting o te quieres convertir en un closer de ventas. En este vídeo, bajo mi experiencia de 2 años en este mercado digital, como es el de los infoproductores y habiendo facturado más de 2 millones de euros, te voy a dar mi opinión totalmente sincera y clara de lo que opino de las dos profesiones, las diferencias entre ser un closer de ventas o ser un Appointment Setter. Te voy a ser totalmente claro en todo momento, con datos corroborados por mí mismo y por mi propia experiencia. Presta atención, porque además en este vídeo vas a conocer el paso a paso para convertirte en un experto en una de estas dos profesiones. Así que vamos con ello. Lo primero de todo, tenemos que entender la diferencia entre estas dos profesiones, qué es uno y qué es otro. Un closer de ventas, como ya expliqué más detalladamente en el vídeo que podéis encontrar en mi canal, es la persona que se encarga de cerrar las ventas para infoproductores y empresas digitales, que vendan principalmente un servicio de alto valor. Pero bueno, vamos a ver ¿qué es un Appointment Setter? Un Appointment Setter es la persona encargada de agendar estas llamadas a ese closer de ventas. Pero bueno, tenemos que entender que hay dos tipos de Appointment Setter. El primero de todos es el que trabaja en orgánico, es decir, el que trabaja directamente enviando mensajes a través de una marca personal de algún infoproductor que tenga una comunidad pues bastante amplia, como puede ser Enrique Moris, como puede ser Power Explosive, bueno, referentes del mercado que tienen marcas personales muy grandes y las cuales reciben mensajes a diario. Entonces, este Appointment Setter se encarga de escribir a esos miles de personas que hay dentro de esa marca personal para de alguna forma mantener un primer contacto y en ese caso llevarles a tomar la decisión de agendar esa llamada para, bueno, finalmente comprar ese producto o servicio. Entonces, para mí, un Appointment Setter es algo imprescindible dentro de un equipo de ventas, porque lo que va a mejorar ya no solo va a aumentar ese número de agendas para la empresa, sino que los perfiles, en la gran mayoría de veces, suelen estar mucho más cualificados. Pero bueno, vamos con el tipo de Appointment Setter que yo he trabajado en la gran mayoría de proyectos, y es el Appointment Setter a tráfico frío. Para entender qué es lo que hace exactamente este Appointment Setter, tenemos que de alguna forma entender lo que es un embudo de ventas. Es por eso por lo que también os dejaré por aquí el canal y las redes sociales de mi amigo Quique Jurado, el cual es un experto en embudos de ventas, pero os haré una explicación muy breve. Uno de embudo de ventas no es nada más y nada menos que el proceso por el que pasa esa persona totalmente desconocida hasta convertirse en un cliente de ese servicio, es decir, que termine comprando. Un closer de ventas se encuentra en la parte final del embudo y el setter un poquito antes, pero antes ese lead, vamos a llamar a esa persona lead, lo primero que ha visto ha sido un anuncio. Después de ver ese anuncio, ha ido a ver un vídeo, un webinar, en la gran mayoría de veces. Y a partir de ahí es donde ha agendado su reunión. ¿Qué es lo que sucede? Que ese lead es totalmente frío. No conoce de absolutamente nada ese servicio ni la persona que lo está entregando. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Antes de pasarle directamente una llamada con el closer de ventas, lo metemos por un Appointment Setter. Entonces, ese Appointment Setter, ¿qué se va a ocupar? Se va a ocupar de escribirle y de alguna forma tener una llamada de 5 o 10 minutos para cualificarle. ¿A qué nos referimos con cualificarle? Nos referimos con, lo primero de todo, saber en qué situación se encuentra, saber si está en el punto correcto para tomar una decisión como es la de adquirir ese producto o servicio y también saber si está cualificado a nivel económico para poder permitirse hacer esa inversión en esa misma llamada con el closer de ventas. Esto lo que va a conseguir es que el porcentaje de cierre del equipo de ventas sea mucho mayor porque el lead, es decir, ese cliente viene mucho más cualificado al haber pasado por ese setting. Entonces es un setter totalmente distinto porque de alguna forma los contactos llegan a él. No tiene que ir él contactando a miles de seguidores y a miles de personas en ese perfil de Instagram de esa marca personal. Entonces, a partir de ahí, os preguntaréis ¿qué diferencias hay entre un closer de ventas y un Appointment Setter ahora que ya conocemos las dos? Lo primero de todo es que un Appointment Setter, ¿vale?, la gran mayoría de veces suele trabajar con un pequeño fijo. Es decir, un fijo, pues depende del proyecto, de 300, 500, 700 o hasta 1000 euros, ¿no? Depende mucho del volumen que atienda. Y al tener un fijo, lo que va a pasar es que su comisión es muchísimo menor. Estamos hablando de una comisión de un 2, 3 o 4%. Entonces, ¿esto qué implica? Claro, se les está pagando un fijo porque de alguna forma también tienen que cumplir con un horario de trabajo. Por lo tanto, de alguna forma esa libertad es lo que yo digo que un setter pues de alguna forma no tiene. Sí que tiene esa libertad geográfica porque puede trabajar desde donde quiera, pero no cuando quiera, que es lo que sí que puede hacer un closer de ventas. Al final un Appointment Setter está cobrando un fijo, por lo tanto tiene que seguir ese horario y al final tampoco sabe en qué momento va a recibir esos mensajes, como sí que lo sabe un closer de ventas que perfectamente sabe qué disponibilidad tiene y cuándo le van a entrar esas llamadas en su calendario. Por lo tanto, digamos que un Appointment Setter sí que tiene esa libertad geográfica de poder trabajar desde donde quiera, pero tiene que rendir unas cuentas un poco más altas a esa empresa, porque tiene que estar esas horas. Mientras que un closer de ventas da su disponibilidad, la disponibilidad que él quiera,
por así decirlo, y le entran esas llamadas directamente a su calendario. Sí que es verdad que hay proyectos que te exigen un mínimo de horas, ¿vale? Y un mínimo de disponibilidad para poder cubrir todas las llamadas que puedan entrar. Pero, joder, ahí eres tú el que decide, porque de alguna forma no estás cobrando un fijo, estás cobrando una comisión que suele moverse en torno a un 8 y hasta un 13, 14 o hasta un 15% dependiendo del proyecto. Entonces, lo primero de todo es que, bueno, a nivel económico sí que es verdad que un closer tiene mucho más potencial que un setter. Y bueno, ya a nivel de libertad también es verdad que un closer es un poco más libre de decidir qué horarios trabajar y bueno, no como un setter. Otra de las diferencias muy grandes es la habilidad que uno está consiguiendo. Un setter lo que hace es mantener conversaciones y de alguna forma trabajar de forma persuasiva, pero mediante un chat. Por lo que, sinceramente, sí que preveo y ya estoy viendo algunos proyectos que están implementando chatbots con inteligencia artificial, los cuales ya pueden ocupar esta labor. Estamos hablando del setter que está detrás de esas marcas personales, no del setter el cual cualifican el embudo con una llamada previa de 5 o 10 minutos, como os he contado antes. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Que la labor de un setter, si la realidad es que la puede hacer cualquiera. Entonces es por eso por lo que es muy complicado también diferenciarse en el mercado, porque quieras que no, lo único que estás haciendo es mandar mensajes de forma un poco persuasiva y a un público muy caliente. En cambio, un closer de ventas tiene que tener la habilidad de poder persuadir y hacer ver ese problema que está teniendo a día de hoy ese lead, en ese caso ese cliente potencial, y hacerle tomar esa decisión. Es decir, al final, todo el embudo, aunque esté muy bien trabajado, si el final del embudo, que es ese cierre de venta, no está bien trabajado y no hay un closer el cual tenga las habilidades correctas para poder cerrar esas ventas, la realidad es que de nada sirve todo el trabajo anterior. Aunque de la misma forma, si el trabajo del media buyer o el trabajo de esa estrategia de embudos no lo hace correctamente, al closer lo que le van a llegar son llamadas que están totalmente descualificadas y muchas veces imposible de cerrar. Entonces, mi recomendación si estáis buscando escoger entre una y otra, os soy claro, escoger las dos. Porque si realmente tú te conviertes en un perfil donde tienes las habilidades de un cierre de venta por llamada, como las que tiene un closer de ventas, y además las habilidades de un setter de poder persuadir mediante un chat, te vas a convertir en un perfil súper destacado en el mercado y el cual pocas personas van a poder hacerte competencia. Eso va a hacer que cuando vayas a ofrecer esos servicios a esa empresa con la que quieras trabajar, vas a destacar respecto a toda tu competencia. ¿Pero por qué os digo esto? Precisamente porque todas las personas que conozco que han comenzado siendo appointment setters finalmente han dado el paso a convertirse en closers. ¿Por qué? Porque han visto que hay mucho más potencial y que de alguna forma las condiciones son mucho mejores y que además ya tienen las dos habilidades y se van a convertir, como bien os he dicho antes, en un perfil excelente para cualquier empresa. A lo que me gustaría llegar es que principalmente os fijéis unos objetivos y que a partir de ahí decidáis qué caminos va a llegar a esos objetivos. Pero sinceramente, la gran mayoría de veces son los mismos. Así que si queréis escuchar un consejo por mi parte, lo primero de todo es que toméis una decisión. Si ya tenéis claro que va a ser o uno o otro, o que queréis emprender de forma digital, o que os llama la atención o una u otra de estas profesiones, es que toméis esa decisión de comenzar cuanto antes, porque si no es tiempo que estáis tirando a la basura y lo más valioso a día de hoy es el tiempo. Pero también os digo una cosa, formaros correctamente, tenéis que tener ese conocimiento, porque si no, lo único que vais a hacer es manchar vuestra imagen dentro del mercado y nadie más va a querer trabajar con vosotros. Así que formaros bien, adquirir bien ese conocimiento y a partir de ahí dar ese paso. Y ya os digo, si queréis aprender mucho más de lo que es esta profesión de ser closer de ventas, únicamente suscribiros a este canal porque voy a estar compartiendo muchísimo contenido de valor respecto a lo que es esta profesión. Y como os decía al principio, si conseguimos llegar a más de 500 personas en mi canal de Telegram, donde comparto un montón de contenido de valor de una forma más diaria y privada, os subiré una pequeña masterclass donde os enseñaré cómo convertiros en un closer de ventas. Absolutamente todo lo que tenéis que saber y de forma gratuita. Así que nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, entrar en el canal de Telegram y suscribiros para mucho más contenido. Además, que agradecería un montón si me escribís en comentarios próximos vídeos que os gustaría ver. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.